Bueno, vamos a pintar una acuarela de este caserío con hórreo en Villayón, Asturias. Voy a utilizar papel de acuarela de Guarro Canson, 360 gramos, de grano fino, 50% algodón, 50% celulosa. Y utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético. Mi paleta: azul celeste, vermellón, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Empezaremos por el cielo. Voy a darle un tono rosa primero. Un poco por aquí también. Azul celeste, vermellón, un poco de azul ultramar, una gotina de marrón, agua, un poco más de azul celeste, azulón, rojo, sí. Voy a hacer estas montañas de lejos, un tono azul un poco más oscuro, azul celeste, un poco de vermellón, esta rendija que tiene aquí. Voy a echarle un poco de ocre aquí, siena tostada, voy a hacer estos árboles que están en segundo término primero. Azulón, un poco de ocre amarillo, más azulón, un poco de azul celeste, amarillo,
más amarillo. Estos de aquí también. Azulón, un poco de rojo. Ocre amarillo, un poco de azul. Voy a dar un tono oscuro en este árbol que está detrás. Azul ultramar y un poco de vermellón. Poco agua. Así. Ahora voy a ir manchando la piedra primero con siena tostada, mucha agua. Hay que darlo irregular para que parezca piedra. Aquí también, que esto es piedra. Este suelo. Bueno, mientras seca esto, vamos a dar el hórreo. Tono azul violáceo. Con azul celeste. Y rojo. El techo un poquitín más sucio, el azul, por lo menos por el borde. Y aquí casi blanco. Así.
cambio de postura la paletilla para que no me salgan las manchas todas iguales. Un poco de marrón aquí en el horno también. De siena tostada. La puerta por dentro. Vamos a darle un poco de marrón aquí en el alero. Esta especie de puerta que hay aquí. Un poco de marrón. Esta puerta la escalera, el tejado, de pizarra, en azul grisáceo. Aquí más clarito. Ahora un poco de ocre amarillo en la piedra con mucha agua. Vamos dando manchas poco a poco, vamos dejándolos que seque. Poco de vermellón y marrón.
marrón, un azul, ocre amarillo, voy a dar algún toque rosa en estas casas blancas, que no quiero que queden tan blancas. Voy a darle un poco más al hórreo. Azul celeste con rojo. Un poco de azul ultramar. Bueno, según seca esto, voy a ir haciendo el prado. Voy a darle un tono al árbol también, con sombra tostada y mucho agua.
Bueno, voy a hacer el prau. Voy a echar primero un poco de amarillo aquí delante. Azul ultramar. Un poco de rojo. Amarillo, azul ultramar. Otro poco de rojo por aquí. Amarillo, azul ultramar, azul celeste, más amarillo. Azul celeste, marrón, amarillo y azul ultramar. Más azul y más amarillo. Voy variando un poco el tono para hacer todas las plantas iguales. Amarillo, agua, azul, agua, amarillo, marrón y azul. Marrón y azul ultramar. Un poco de amarillo. Voy dando un poco de forma al prado. Amarillo y azul ultramar. Un poco de textura.
el azul ultramar, un poco de rojo, más amarillo, incluso lo voy a remover un poco con la espátula. Así. Eso es. Muy bien. Vale, ahora primero le voy a dar un poco de sombra a lo que hicimos verde. Con azulón y vermellón, azul ultramar y vermellón, una gotina de marrón, una gotina de amarillo, no es demasiado oscuro, azul ultramar y vermellón, una gotina de azul celeste, la luz viene de la izquierda, le damos sombra por la derecha y por debajo. Bueno, ahora voy a preparar un azul para hacer todas las sombras, un gris azulado. Tiene que ser un color que se parezca al del cielo, ligeramente más oscuro. Entonces voy a echar azul ultramar, voy a hacer bastante para que me sirva para todo. Vermellón, un poco de azul celeste, agua, una gotina de marrón para ensuciarlo un poquitín, una gotina de ocre amarillo para que no quede tan duro, y ya tenemos un gris para las sombras, que se parece bastante al tono del cielo. Voy a darle primero en esta cara para probar a ver si está bien el color. Un poco oscuro. Lo damos de un tirón sin andar repasando para no estropear lo que dimos debajo. La acuarela es transparente, pero si lo removemos lo estropeamos. Así, yo creo que está bien el tono. La sombra que hace el alero sobre la fachada, que es hasta aquí más o menos. Lo mismo, sin moverlo, sin removerlo mucho. Se da una vez
nada más. Dentro de la puerta hasta ahí. La sombra que da la planta aquí, eso es. Esta sobre la fachada, esta en el suelo, esta en el suelo, sí. Todo este lateral del hórreo entero. Dentro de la puerta, que es como transparente, y un poco la sombra que hace el hórreo aquí en la esquina. El hórreo lo voy a hacer con un pincel más pequeño, entonces ahora voy a seguir por aquí. Esto de dentro, esta cara también. Aquí va la sombra de la casa esta, grande, hasta aquí. Dejo ahí un poquitín de luz. La puerta. Esta cara. La escalera hasta aquí. Y esta especie de porche que hay aquí tiene unas molduras blancas. Voy a dejar ahí algo claro. Así. El alero de la casa. Un poquitín aquí. Así. Este alero. Bueno, seguimos con el hórreo. Voy a hacer aquí una rellena. Bueno, voy a hacer un azul un poco más oscuro. Azul ultramar. Vermellón, una gotita de marrón. Más azul. Algo así. Voy a darle primero esto de dentro, que es muy oscuro. Bueno, voy a hacer el hórreo primero.
Voy a hacerlo con un pincel plano. Un poco más oscuro. Esto es la parte más oscura del cuadro, casi. Esto de debajo del órgano. Granero. Estas piedras que hay en el tejado. Esta sombra que se ve debajo del alero. Y un poquitín de agua. Y aquí en el tejado le voy a dar un poco de textura, añadiendo un poco de marrón a este mismo azul. Se vea que son tejas de guitarra. Aquí un poco más oscuro. Voy a marcar un poco más el borde este. Así. Estas plantas le voy a dar un poco más oscuro por abajo. Un poco de amarillo y azul. Pocas pinceladas. Hay que ahorrar pinceladas, porque todas las pinceladas que damos, como esto es transparente, se ven. Si son muchas, pues agobian. Sombra aquí, un poco. Adentro de la caseta esta. Estos peldaños. El alero por debajo, que es un poco más oscuro. Así.
por aquí también. Ahora es cuando vamos definiendo un poco lo de dentro de la ventana en sombra. Así. Aquí me falta un poco de sombra. Aquí. Así. Vamos a dar dentro de la ventana un azul un poco más intenso que refleja el cielo más limpio. Así. Aquí. El alero, el borde un poco, el borde de la pizarra. Voy a dar alguna manchina para que se vea que es irregular esto. Son tejas de pizarra. En esta zona de Asturias, en vez de tejas de cerámica, se usan de pizarra. Un poco más de marrón. Aquí. En este tejado. Así. A ver, ahora el arbolín. Vamos a ver. Un poco de marrón. Esta puerta.
Voy a marcar un poco alguna piedra y hago una raya suelta de las piedras, de la junta de las piedras, marrón y azul. Y aquí también. Voy a darle un tonín rosa al tejado ahí, como si reflejara el cielo. Aquí. Eso es. Y aquí también. Un poco de sombra aquí. Un poquitín aquí, me encanta eso.